Ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Estamos hablando de un tema muy lindo que es el amor y el fruto. Uno de los frutos del amor es el perdón. Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, que es amor, Dios es amor, recibimos inmediatamente comprensión por las demás personas y comenzamos a amarlas. Nos damos cuenta que todos estamos en este mismo barco, de este mundo tan difícil, y empezamos a amarlas y comprenderlas y como resultado perdonarlas. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. Habla de las obras de nuestra naturaleza carnal, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Cuáles de estas obras de la carne mencionada aquí tienen que ver con el perdón? Enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Y podemos añadir resentimientos, rencor, amargura, odios, etc. Sentimientos y pasiones demasiado comunes y que hacen tanto daño como para pasarlas por alto. Dañan las relaciones entre las personas y también la vida espiritual de ellas. Es algo que cuando tenés esa raíz de amargura adentro en tu corazón y te almacenás odio y almacenás contienda, ira, deseo de venganza. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, que el que tiene eso es como un homicida. Entonces, dice que la palabra de Dios las califica estas actitudes como obras de la carne, y otra forma de decir que son pecados, porque son contrarios al carácter santo, amoroso y benigno de Dios. Pero la gravedad de esta familia de pecados es mayor si la consideramos su naturaleza esencial. Vamos a ver lo que dice 1 de Juan 3:5. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que es algo fuerte lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No habla del hermano carnal, sino también de todas las personas. O a alguien, a un conocido. Y entonces el que tiene eso no tiene la vida eterna permanente en él, porque ¿quién es la vida eterna? Jesús es la vida eterna. Y Jesús es amor, y el fruto es amor, y el amor te lleva a perdonar. Entonces, dice la palabra de Dios en Juan 8:44, dice: ustedes, Jesús está hablando, mire, a dirigentes religiosos, personas que deberían ser intachables, y dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira, porque de suyo habla, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. El diablo es real. Jesucristo habla de que el diablo es real y sus demonios son reales. Y ellos buscan que usted se pelee, se separe, odie, aborrezca a otra persona, aún quiera matar. Esos son pecados que Jesús puede borrarlos, solamente si usted se acerca a Él y le dice: Señor, esto que tengo en mi corazón, que me hace mal inclusive a mí, te lo entrego a ti para que tú hagas justicia y perdono a esa persona, te la entrego en tus manos. Ya vamos a estar viendo lo que sucede
Porque Dios es real y Dios es el que juzga y Dios participa en tu vida diaria. Y si alguien te ha hecho mal, tiene que vérselas con Dios. Si vos le dejás a Dios que actúe, vas a ver cómo se va a cumplir lo que dice la gente, las cosas se pagan aquí. Y un poco es así. Y hay cosas que se pagan eternamente en el infierno. Entonces, ¿quién indujo al primer homicidio en el mundo y es llamado homicida desde el principio? El diablo. El resentimiento, rencor, odio o ira son diferentes grados o niveles de sentimiento que, llevado a su expresión máxima o a sus últimas consecuencias, termina en el homicidio. Vemos pues que cuando tenemos estos sentimientos o pasiones, nos introducimos ¿en dónde? En el pensamiento y en el territorio del diablo, y abrimos puertas a su influencia sobre nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 4:26, dice, enójense, se permite enojar porque todo el mundo se enoja, ¿no? Pero no pequen, y no dejen que ese enojo dure hasta que el sol se ponga, y no le den lugar al diablo, porque si mantiene ese enojo, se va alimentando ese enojo, se va alimentando ese odio, y uno le está dando lugar al diablo que meta su odio, su enojo en nosotros para que suframos y tengamos deseos de venganza. Pero Dios participa y vamos a estar viendo, ya le digo, cómo Dios participa en todas estas cosas, haciendo justicia de nuestro adversario. En San Isidro había un muchacho bastante desordenado, bastante, digamos así, fanfarrón, bastante maleducado, todo eso. Y un día él tenía un local en San Isidro de ropa y entraron ladrones y le robaron. Yo digo, ¿cómo debe estar este hombre? Y fui a verlo. Y estaba tranquilo. Y me dice ante mi asombro, dice, se lo entregué el problema a Dios. Que Dios se encargue, que Dios los juzgue. No lo podía yo creer. Dios lo había iluminado para no hacerse problema, porque sabía que Dios iba a hacerle justicia. Vamos a ver sobre el perdón. Dice el diccionario, perdón es la remisión de una injuria, deuda o agravio. En realidad cualquiera de los sentimientos que estamos considerando es el deseo insatisfecho o compulsión a cobrar lo que consideramos una deuda para con nosotros por algún daño que nos han causado o que creemos que nos han causado. Tal vez haya sido una equivocación. Este deseo insatisfecho o compulsión solo produce amargura y sufrimiento a nuestro espíritu. Al perdonar, remitimos, entre comillas, es decir, enviamos la cuenta de la deuda a Dios. Renunciamos a cobrar esa deuda y se la remitimos a Dios, el juez justo que conoce todas las cosas, las circunstancias y las intenciones del corazón mejor que todos nosotros, y quien es el único que tiene derecho a cobrar. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 19, y eso es palabra de Dios. Dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Dejen lugar al enojo de Dios. Córranse. Porque escrito está, escuche, esto está en la palabra de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice Dios. O sea, Dios es el que hace justicia como esperaba este muchacho que yo le estaba contando, que le habían robado el local. Dios le hizo justicia porque después los atraparon a los ladrones y todo lo demás. Entonces dice la palabra de Dios, dice, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a que Dios actúe.
porque está escrito, mía es la venganza, dice el Señor. Yo voy a cubrirte y voy a reivindicarte, y si esa persona te ha herido, o sea, tendrá que ver conmigo. Así dice Dios. Y entonces dice, así que, Romanos 12:20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que se llene de vergüenza. Vence con el bien el mal. Dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Había una guerra y venían, no sé, cientos de hombres desesperados para querer matar a 4 o 5 que estaban justo en un arroyo de agua. Y eran enemigos, y entonces venían pero cansadísimos, estos cientos, esta horda salvaje, digamos así, venían pero muertos de sed. Y ellos, estos 4, tomaron baldes con agua, y cuando llegaron ellos a matarlos, les ofrecieron agua. Y ellos, asombrados, miraron así y tenían tanta sed que comenzaron a tomar agua, y a medida que iban tomando agua, su odio se iba cambiando, se iban transformando, y empezaban a dar agua a los otros, y los otros a los otros, y los otros a los otros, y al final se hicieron amigos. Vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, al hacerlo así, quedamos en paz con la persona que nos ofendió, con nosotros mismos y con Dios. Y algo que generaba odio, o un odio que ya estaba allí, fue disuelto por un acto de amor. Vence con el bien el mal. Vamos a un corte.